leyes del oro según el hombre más rico de Babilonia. Y las vamos a leer a continuación. Las 5 leyes del oro. El oro acude fácilmente y en cantidades siempre más importantes al que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien en prevención de su futuro y el de su familia. Número 2. El oro trabaja con diligencia y en forma rentable para el poseedor que es sabio y que encuentra en sus proveedores multiplicadores, incluso en regalías en el campo. Número 3. El oro permanece bajo la protección del proveedor prudente, lo que intente según el consejo de los sabios. El oro escapa de quien invierte sin fin alguno de empezar lo que son el bien de los familiares o que son aprobados por aquellos que conocen la forma más provechosa de utilizarlo. 4ª ley del oro. El oro huye de aquel que lo invierte en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de los defraudadores y estafadores o que se basa en su propia inexperiencia en sus intenciones románticas de inversión. Una vez que leyó esta tablilla, prosiguió. Estas son las 5 leyes del oro, tal como mi padre las escribió. Afirmó que son mucho más valiosos que el saco de oro mismo que le dio, como demuestra a continuación en mi historia. Les he hablado de la enorme pobreza y de la devastación a las que yo me conducí por mi inexperiencia. De nuevo miró a su padre. Sin embargo, no hay mal que dure 100 años. El fin de mis desventuras llegó cuando encontré un empleo, el cual era yo el capataz de algunos esclavos que trabajaban en la construcción de una nueva muralla que rodearía la ciudad. Como conocí la primera ley del oro, supe aprovechar esta oportunidad. Reservé una pieza de cobre de las primeras ganancias, sumando otras siempre que era posible hasta conseguir una moneda de plata. Este ahorro era muy lento, pues yo tenía que satisfacer mis necesidades. Admito que gastaba con reparo, pero estaba decidido a ganar tanto oro como el que me había dado usted, mi padre. Y ante que él hubiera transcurrido los 10 años, un día el jefe de los esclavos, del cual me había hecho muy amigo, me dijo: eres un hombre ahorrador, que no gasta a diestra y siniestra todo lo que gastaba. Tienes oro guardado que no produce ninguna ganancia. Sí, le contesté, mi mayor deseo es conseguir y en acumular oro, pero recuperaré todo el oro que me dio mi papá y que yo lo perdí. Esta es una ambición muy noble. ¿Sabías que el oro que has ahorrado puede trabajar para ti y hacer que ganes todo el oro más posible en toda tu vida? Ah, sí, mi experiencia me ha sido muy dura porque malgasté todo el oro que mi papá me dejó. Y tengo miedo de que me suceda lo mismo con el mío. Ok, si confías en mí, te daré un consejo provechoso respecto a tu dinero y a la forma de invertirlo. Dentro de 1 año, las murallas que rodean a la ciudad estarán terminadas y listas y grandes puertas, y el rey buscará acero para hacer esas puertas de la muralla de Babilonia. En todo Nibib no hay metal suficiente para esas puertas y fabricarlas. Y el rey no ha pensado en conseguirlas. Este es mi plan. Varios de nosotros vamos a reunirnos
todo el oro posible para enviar una caravana a las lejanas minas de cobre y estaño para extraer todo ese metal necesario para fabricar las puertas de la Babilonia. Cuando el rey ordene que construyan estas puertas, nosotros seremos los únicos que tendremos el acero y poder proporcionarles el metal. Y él nos pagará un buen precio. Y si el rey no compra, siendo proveedores, revenderemos el metal para los escudos que se utilizan en la Babilonia. En esta oferta reconocí una buena oportunidad y fui a la tercera ley, invertir mis ahorros, siguiendo el consejo de los hombres sabios. Tampoco sufrí decepción alguna. Nuestros hombres comunes, nuestras fuerzas comunes eran un éxito y mi cantidad de oro aumentaba considerablemente gracias a esta transformación. Con el tiempo, acepté como miembro de este grupo de inversionistas para esta empresa. Aquellos negocios eran sabios y la hora de adquirir la forma provechosa del oro. Ellos estudiaban paso a paso y los planes eran prósperos para seguir invirtiendo. Les permitía recompensas de oro. Empresas interesadas como en la carretera, caballos, la sociedad que les formé. Parte de la culpa de mi inexperiencia ni siquiera habría merecido su consideración. Ellos habrían detectado los peligros de mi inversión de inmediato. Gracias a mi sociedad con ellos aprendí a invertir con seguridad para que mi oro me produjera beneficios. Y con el paso de los años mi tesoro sumaba cada vez más deprisa. No solo recuperé lo que perdí, Padre mío, sino que traigo conmigo mucho más oro. A lo largo de mis desgracias, mis intentos de éxitos, he puesto a prueba la sabiduría de las 5 leyes de oro. Es repentinas ocasiones, Padre. Y esto hizo que he revelado justo en cada ocasión. Para aquel que no conoce las 5 leyes del oro, esto no acude a él y se esfuma con rapidez. Pero aquel que conoce las 5 leyes y que las sigue, el oro acude a su encuentro y él trabaja como su fiel esclavo, el oro. Namaste dejó de hablar y les hizo una señal a los esclavos que estaban en el fondo del salón. El esclavo trajo uno de estos 3 pesados sacos de cuero. Namaste tomó uno de los sacos y lo colocó en el suelo frente a su padre, dirigiéndose a él una vez más. Me diste un saco de oro de Babilonia. Para reemplazártelo, te vuelvo un saco de oro de Nibib del mismo peso. Todo en el mundo estará de acuerdo que es un intercambio justo. También me diste una tablilla de arcilla, como sabiduría grabada en ella. A cambio, te doy 2 sacos más de oro. Diciendo esto, tomó los otros sacos de mano del esclavo y como el primero los colocó delante de su padre. Esto es para manifestarte a ti, mi padre, que considero mucho más valioso tu sabiduría que el saco de oro que tú me diste. Pero ¿quién puede medir en sacos de oro el valor de la sabiduría? Sin ella, quienes provocan como el oro lo perderán rápidamente, pero gracias a la sabiduría, aquellos que lo tienen y que tienen ese oro pueden conseguirlo, como lo demuestran estos 3 sacos de oro. Era una gran satisfacción para mí, Padre, estar frente a ti y decirte que con sabiduría he podido hacer rico y respetado por la gente. El padre colocó la mano sobre su cabeza, Namaste, con gran afecto. Aprendiste bien la lección y en verdad soy muy afortunado de tener un hijo, el cual confíe mis riquezas. Terminando el reclamo, permaneció el caballo observando a sus oyentes con aires
con aires. Luego esquimió.